Hola a todos, bienvenidos. Tengo el honor de presentarles a este tan querido como polémico y dualista, enigmático, cosmopolita viajero de ciudadano del cosmos, Coto Matamoros. Su gran fortaleza interior lo ha llevado a ganar tanto batallas como experiencias de gran aprendizaje y valor, sin duda alguna. Por su indomable espíritu permanece incansable y determinado a abrazar la felicidad, asimismo compartirla al mundo entero a través de la revolución de disidencia consciente para la humanidad. Bienvenido, Coto. Cuéntanos, por Hola, favor, acerca de esta disidencia consciente para la revolución. bueno, en primer lugar decir que es un placer una vez más participar en esta conferencia tan entrañable para mí por quienes se encargan de organizarlo, este evento, y que, bueno, lamentar que el pasado día sábado, que tenía previsto haber intervenido, por motivos ajenos a mi voluntad, personales, pero ajenos a mi voluntad, me vi en la imposibilidad de hacerlo. Así que hoy, pues, con más rabia si cabe, voy a exponer un tema que yo considero imprescindible dados los tiempos que corren. Así que os voy a hablar de lo que es la disidencia consciente y lo que entraña, que es la reevolución. Es decir, un acelerón en nuestra evolución que evidentemente está detenida. Eh, lo primero que tendríamos que hacer o que quiero hacer eh, es exponer lo que es la situación actual, ¿no? El momento tan absolutamente demencial en el que nos encontramos. Yo no recuerdo eh, ningún momento en vida, ni sé de ningún momento de la contemporaneidad en que las libertades individuales hayan sido restringidas del modo que lo han sido recientemente con esa pandemia o plandemia o como cada uno lo quiera llamar, de ese virus que es la COVID-19 o virus chino, que evidentemente ya se sabe lo que cualquiera podía presumir desde el primer día, salió de un laboratorio y no sabemos si de forma voluntaria o involuntaria. Lo que sí es claro es que nos ha mostrado un cuadro absolutamente deprimente de una población mundial que ha sido confinada en un arresto domiciliario absolutamente inconstitucional en cualquier Estado de Derecho y que, para sorpresa de muchos, entre ellos los más optimistas, como es mi caso, pues la gente lo ha aceptado de cualquier forma, con un sometimiento brutal, ¿no? Es decir, en mi opinión, ya os digo que calificar estos tiempos como difíciles sería quedarme muy corto. No creo que jamás hayamos presenciado o vivido un tiempo tan sombrío como este, ¿no? Y todo esto, pues, para comportarnos de una manera absolutamente que va contra natura, ¿no? Es decir, la naturaleza del ser humano es esa búsqueda de la libertad, ¿no? Es decir, y cuando ves que se cercena y que la gente lo acepta mediante el miedo, ¿no? Bueno, pues esa sí que ha sido la vacuna que le han puesto, les han inyectado miedo, ¿no? Antes que Bill Gates haga su gran negocio, se han encargado de meterle el miedo en el cuerpo a todo el mundo. Y todo el mundo, pues, se ha abrazado a esa sumisión, ¿no? Absolutamente, bueno, de una población absolutamente lobotomizada, que involuntariamente sirve de intereses que desconoce. Porque la gente no sabe ni siquiera se ha parado a pensar qué intereses son a los que obedece, ¿no?
¿Qué intereses defiende quedándose en su casa? ¿Qué intereses defiende poniéndose un bozal que no vale absolutamente para nada? Pero absolutamente para nada. Porque las mascarillas, en cualquier caso, una mascarilla quirúrgica sirve para que un médico no infecte a un paciente en una mesa del quirófano. No sirve para no contaminarte. Eso es una estupidez. Eso es una profunda estupidez. Mirad, en un litro de agua hay 10 millones de virus. En un litro de agua. Es decir, con los virus hemos convivido y somos lo que somos por los virus, somos lo que somos por las bacterias. Es decir, siempre. El cuerpo humano, un cuerpo humano sano tiene una reacción ante el ataque o la invasión de un virus. Es decir, hay personas que están enfermas, que tienen diferentes, que presentan diferentes enfermedades, diferentes cuadros, enfermedades respiratorias, del corazón, cardíacas, no sé qué, tal, que se pueden ver afectadas. Pero cuando uno ve el tratamiento que le han dado a las personas, cuando uno ve que cada vez que le metían un respirador a un paciente, el paciente fallecía, y lo que se pedían eran respiradores desesperadamente, cuando uno ve que como un país como España, un país que uno puede decir que es un país del primer mundo, vamos, puede decir no es, o Francia, países del primer mundo, que no tienen medios para enfrentarse a una epidemia de este tipo y que han sido advertidos muchos meses antes de lo que se venía encima, que han tenido ejemplos en China, han tenido ejemplos en Italia, y han permanecido no solo de brazos cruzados, sino algunos pues han fomentado el contagio mediante votaciones electorales, mediante manifestaciones a favor de una doctrina determinada. Pues uno se tiene que echar las manos a la cabeza y decir esta gente qué intereses, o cuestionarse qué intereses sirven. Es decir, porque eso es lo mínimo que puede hacer una persona medianamente sana, medianamente equilibrada. Es decir, que te llame la atención, ¿no? Digo yo, que con 3 meses de anterioridad se advierte que hay una epidemia en China, que tal, que cual, que pues oye, vamos a tomar medidas, ¿no? Bueno, pues no, todo lo contrario. Es decir, ninguna, incluso, pues se fomenta. Esto me lleva a pensar que en psicología se conoce como el síndrome de la rana, que nace de un experimento que es absolutamente cruel, ¿no? Pero que es un experimento que se ha hecho varias veces, ¿no? Consiste en que tú pones un caldero de agua a hervir, lanzas una rana y la rana salta del caldero inmediatamente y se salva. Sin embargo, si esa misma rana tú la echas a un caldero con el agua tibia y tú vas aumentando la temperatura del agua a 1 grado cada hora, 1,2 grados a la hora, centígrados, la rana se va adaptando a la temperatura, y la rana no va a saltar. La rana se va a ir adaptando, va a poner toda su energía en ir adaptándose a la temperatura del agua que va en aumento. Entonces, cuando llega al punto de ebullición, la rana se cuece, porque no tiene fuerza ya para salir. Es decir, a nosotros nos han ido acostumbrando, pero así como os lo digo, dándonos información medida matemáticamente para que no saltemos del caldero. Y entonces nos encontramos pues absolutamente desprotegidos, ¿no? Ya os digo que nos arrojamos en los brazos del gobierno de turno para que nos protejan, ¿no? Para que nos protejan, que ni siquiera nos protegen y ni siquiera defienden unos intereses propios, porque un gobierno defiende los intereses del deep state o del estado profundo. Un gobierno lo que defiende son los intereses de las élites, de una élite selecta, que es la que gobierna el mundo. El mundo no lo gobiernan las democracias, no lo gobiernan los gobiernos de turno. Puede haber un presidente más hábil, un presidente más tonto.
decir, puede haber un auténtico desastre, ¿no? Pero todo eso está movido desde fuera, ¿no? Esto es lo que realmente tenemos que cuestionarnos y que pensar, ¿no? Es decir, no podemos seguir siendo el resultado de vivir absolutamente dormidos, ¿no? Es decir, hay que despertar de alguna forma. De alguna manera hay que rebelarse contra todo esto. Yo creo que os estoy lanzando un mensaje que a lo mejor alguno dice, bueno, esto no cuadra con lo que debería ser la conferencia, pero ya veréis más adelante cómo sí cuadra. Más adelante vamos a ver, porque vamos a ir paso a paso, hasta llegar a entender cómo la disidencia consciente, la disidencia de la consciencia, de la conciencia, es la única fórmula para salir de este atolladero. Es decir, nos hemos convertido un poco en los ciegos de Platón, ¿no? Es decir, estamos en la cueva, somos ciegos, pero queremos seguir siendo ciegos. Es decir, esta gente nos puede entretener con las variedades más lelas o más tontas o más absurdas que se les puedan ocurrir. Ahí están las televisiones. Hemos tenido países en miles de millones de habitantes del planeta entretenidos durante 3 meses viendo la televisión mientras les inyectaban miedo con los números de muertos, los números de casos, los números de contagios, hasta que la gente ha llegado a dejar de cuestionarse los muertos, los números, todo ha formado parte ya al final de un espectáculo, si me están diciendo la verdad, si me están mintiendo, si tal, si cual, pero todos encerraditos, las economías hundiéndose, la deuda aumentando, que es la manera de controlar ese tipo de gobiernos. Es decir, si yo hago que la deuda de un país aumente a diario, es decir, yo tengo el caso, por ejemplo, de España, es un caso meridiano. España, cuando entró Pedro Sánchez, tenía una deuda de 90 millones diarios, 90 millones de euros. Más o menos lo mismo, 90 millones de euros que de dólares, desgraciadamente para nosotros, porque antes estábamos mejor. Pero ahora la deuda española es de 340 millones diarios. ¿Eh? ¿Cómo en este breve espacio de tiempo hemos triplicado la deuda? Bueno, más. ¿Esto a quién le puede interesar? ¿A quién le puede interesar que un país se endeude? ¿No? Al país no, al gobierno tampoco. Todo van a ser dificultades. Tiene que haber otros intereses, ¿no? Ahí es donde quiero ir. Es decir, los gobiernos no pasan de ser marionetas de ese estado profundo que lo controla todo. Son las mucamas, como decís en Latinoamérica, son las mucamas. Las mucamas, es muy importante que está por encima de ellos, de una élite que está por encima de ellos, que además es una élite que además de manejar la economía, maneja los medios de comunicación. Crea y destruye partidos, pone y quita dirigentes, es decir, son políticos que están a su servicio, no al servicio de la ciudadanía. La ciudadanía no importa, los políticos son profesionales de la política. En España no hace mucho, hace 2 años, por estas fechas, la derecha cedió generosamente el gobierno a la izquierda. Es decir, ¿esto se lo puede creer alguien? Es decir, o sea, hay alguien tan sumamente tonto que piense que la izquierda sacó al gobierno por una moción de censura que con haber dimitido el presidente hubiera ido a unas elecciones y hubiera puesto su gobierno en manos de otro miembro de su partido, un presidente interino que hubiera llevado a unas elecciones, que hubiera vuelto a ganar. ¿Hay alguien que se pueda creer que un político de derechas puede ceder porque sí, con la excusa de que se fue a emborrachar? Esto es como lo estoy contando. Que se fue a emborrachar, que se emborrachó y no se presentó en el Parlamento para dimitir
cedió el poder al partido de la oposición. Es decir, ¿pero alguien puede seguir creyendo en esta gente? Yo creo que hay que ser muy tonto, pero es una opinión, no es un juicio además, porque no, yo no sé, no me gusta hacer un juicio de las personas ni de lo que me rodea, es pura observación, ¿no? O sea, cuando digo que somos borregos, no es porque quiera juzgar a la gente y tirarla por tierra y decir, bueno, sois borregos, os comportáis como borregos, hacéis todo lo que os dicen. No, es lo que veo. Esta es la realidad. El mundo es un lugar muy triste. Si yo he oído, cuando estalló la crisis esta, pues hablar a la gente, pues oye, pues mira, qué bien que el medio ambiente tal, se va a solucionar esto, porque esto es un respiro para la Tierra, esto es un respiro para la Tierra. Toneladas y toneladas de plásticos diarios tirados por las calles que van al mar, eso es un respiro y acabamos de comenzar. Esto es un desastre. Pero un desastre lo mires por donde lo mires. Es decir, y eso es a lo que tenemos que llegar, a saber, primero lo que tenemos que saber es cómo es posible haber llegado a este punto. Y después ver o entender si hay alguna posibilidad de salir de esta vía muerta. Pero primero ver, saber cómo le manipulan a uno. Es decir, eso es fundamental. Es decir, saber cómo te introducen el miedo, cómo te introducen las doctrinas, cómo te introducen al pensamiento único. Es decir, estamos creando unas sociedades de alienados. Es decir, todos piensan igual, hay una uniformidad en el pensar. Nadie puede disentir de nada. El que disiente es un loco. Dice, no, es que este es un loco, es que no, esto es un fascista, es que este no sé qué. Para todo tiene un calificativo. Y sin embargo, cosas que son absolutamente antinaturales, que son un contradios, las acabas aceptando en el periodo de 1 año o 2 años, porque ellos te lo van a administrar, porque ellos te van a creer que estabas equivocado, porque ellos te van a hacer creer que eso que tú sabes, qué es el bien y qué es el mal, eso no existe. O sea, nos vamos a convertir en una secta. Somos unos borregos que no pensamos y que lo que diga el líder de la secta o el gurú o lo que sea, eso es lo que vale. ¿Para qué? Si es mucho más cómodo no pensar. Ya pensarán por nosotros, ¿no? Y con esa te pueden vender todo lo que ellos quieran, pero con un proceso científico, pero que ya está súper estudiado. Y que quiero pasar a explicaros someramente, ¿no? Cómo se produce, ¿no? Porque es curioso saber cómo podemos llegar a situaciones como estas, ¿no? Cómo se nos puede prohibir absolutamente todo, todo el contacto con la naturaleza, cómo alguien nos prohíbe bañarnos en una playa, salir al monte, nos dicen iba a hacer un taco, a qué hora podemos salir a montar en bicicleta, a qué hora podemos salir a correr, cómo tienes que ir, dónde tienes que utilizar una mascarilla, te dicen incluso qué tipo de contacto sexual puedes tener. En Inglaterra se han prohibido los contactos sexuales de parejas a las que se les pidió el confinamiento separado. Es decir, que esto no es una alucinación que estemos teniendo, no, esto es una realidad. Esta es la realidad. Lo que está ocurriendo es absolutamente una novedad, ¿no? Para todos, ¿no? Porque jamás podíamos imaginar que se podría llegar a este nivel. Es decir, y estamos hablando, ya lo vuelvo a repetir, de miles de millones de personas, ¿eh? Esto es lo que nos lleva a cuestionar quiénes son responsables de este contra Dios, ¿no? Es decir, es lo primero que tenemos que pensar. Es decir, ¿a quién beneficia, ¿no? Cuando hay un delito, cuando se comete un asesinato, cuando se comete un atraco, cuando se comete, yo qué sé, lo que sea, cualquier crimen, cualquier delito, la policía, lo primero que se cuestiona es quién es el beneficiario de esto, ¿no? ¿A quién puede beneficiar esto?
Pues eso es, yo creo que es lo que hay que preguntarse, ¿no? Es decir, pero eso ya lo sabemos. Yo creo que ya lo sabemos casi todos, ¿no? Supongo que habrá quien no se lo crea, quien no lo quiera creer. Es decir, ¿qué intereses tiene Rothschild en Asia? ¿Qué intereses tienen los Rockefeller en el petróleo o en América? ¿Qué intereses tiene Soros en la política europea? ¿No? En las doctrinas, en el tráfico de africanos hacia Europa. Es decir, el mismo que trafica con los africanos financia movimientos y organizaciones como Black Lives Matter, bueno, pues que están pues tirando estatuas, no sé, de Isabel la Católica, por ejemplo, que abolió la esclavitud 400 años antes que Lincoln, o de quien sea, o de Fray Junípero Serra, ¿no? Que fue el único, yo creo, que defendió los intereses de los indígenas norteamericanos o californianos en aquella época, ¿no? Es decir, es todo un sinsentido, es toda una barbaridad. Es decir, cómo se manipula a la gente, cómo nos están sirviendo ese espectáculo de las revueltas norteamericanas y nos incluyen o nos incrustan la publicidad del Danone o de Balay o de Westinghouse en medio, ¿no? Es decir, vamos a espectacularizar la tragedia, ¿no? Porque mientras los tenemos estos encerrados, pues los vamos a retransmitir cómo los negros saquean unos grandes almacenes y cómo los antifascistas, que están financiados también por el mismo, le dan una paliza a uno que lo dejan medio muerto porque es blanco y quiere defender su negocio. Esto lo hemos visto todos. Es decir, esto no son cosas que yo me esté inventando, ni que esté alucinando por ningún motivo. No, no, no. Esto es la realidad de estos días. Es decir, este es el extremo al que hemos llegado en estos días. Es terrible. Porque uno lo piensa y dice, es terrible. Un crimen, que no es un crimen también, o sea, en cualquier caso sería un accidente por exceso de celo policial en que no está bien claro ni quién era el policía ni quién era el fallecido. Y esto de repente desata unas oleadas de violencia que son increíbles. Es decir, con el señor Obama, los muertos, yo no vengo aquí a defender a Donald Trump, ni mucho menos, pero con Obama los muertos negros a manos de la policía fueron muchos más, pero muchísimos más. O sea, la proporción es de 4-1. Jamás se montó ningún espectáculo de esto. Hay unos antifascistas con una tarjeta de crédito que cobran en los cajeros después de la jornada laboral. Esto no os creáis que es mentira, es que es verdad. Aunque pueda parecer mentira, es verdad, ¿no? Entonces, claro, uno piensa y dice, coño, ¿yo tengo que participar de esto necesariamente? ¿Yo puedo hacer algo por solucionar esto? ¿Yo puedo hacer algo por regresar un poco a la civilización? Es decir, no, no, es que soy muy espiritual. Yo, no, perdona. Ese no es el camino. Es decir, está muy bien que tú seas muy espiritual, pero el ser espiritual también te exige un compromiso. Eso es que os digan, no, es que yo como soy muy espiritual, yo floto, y entonces como yo floto, a mí lo que pase aquí fuera me trae sin cuidado. No, lo de dentro y lo de fuera y lo de dentro es todo lo mismo. Es decir, además, si eres tan espiritual, tú tienes que tener un compromiso con el bien. Es que vamos al galimatías ese de que todo lo que está bien ni está mal, ni está bien, pero mal, pero para lo que para ti es bien, para mí es mal, y para ti mal, y para mí bien. No, eso no es así. Vamos, desde mi punto de vista, respeto a todas las opiniones, por supuesto, pero no es así. El ser humano sabe lo que está bien y lo que está mal. No tiene que venir a explicártelo nadie, ni yo, ni nadie, ni hay maestros, ni hay gurús, ni hay conductores de nada, de autobuses hay. Esos
¿Entiendes? Esos que se pegan con los clientes que no llevan la mascarilla, pero nada más. Esos son los únicos conductores que hay. Que tiene que ser uno mismo. Tiene que ser uno mismo el que reflexione. Es responsabilidad de uno la evolución. Si tú tienes una obligación cuando vienes a este mundo y es la de evolucionar. Pero no que evoluciones, primero tienes que evolucionar tú para que evolucionen los que vienen detrás. Y tú tienes que transmitir esa experiencia, eso que has aprendido, esa enseñanza que es la vida, la tienes que transmitir a los que vienen atrás, a los que te rodean. Eso sí. Transmitir tu experiencia. No imponer tu criterio a nadie. Es decir, lo que hay que enseñar al que te rodea, y en eso consiste la evolución, es a que piense por sí mismo. Es a que no comulgue con ruedas de molino. Porque si uno no está despierto, va a acabar comulgando con ruedas de molino. Yo le voy a explicar cómo se comulga con ruedas de molino, porque es una técnica. Es una técnica que se utiliza pues desde hace varias décadas ya. Voy a ver si lo encuentro por aquí. Voy a ver si lo encuentro. Me vais a perdonar, porque es que como no sigo el guión me pierdo por ahí. Yo sé que a veces soy muy desordenado, ¿no? Me vais a perdonar, bueno, yo sé que me vais a perdonar. Decía que todo este sometimiento a los dictados de los mercados financieros es que imponen la difusión de la doctrina y el pensamiento únicos para que se construya la actual sociedad de la tolerancia. Por eso os estaba hablando del bien y del mal. Dice, una sociedad que de tanta tolerancia se ha llenado de rojos intolerantes. Es decir, es muy curioso cómo ver cómo todos aquellos que en un momento determinado apelan a la tolerancia y a la comprensión y a la tolerancia y al no sé qué, son los más intolerantes que hay. Es decir, es curioso. Hay que fijarse en los políticos y en sus discursos. O cómo esos tolerantes que salen a pedir justicia resulta que, bueno, pues administran la justicia a palos, ¿no? Es decir, están reclamando justicia contra el racismo. Cuando el racismo, por ejemplo, en Europa, básicamente, o la explotación de los negros o de los africanos, de los árabes, no sé qué, prácticamente es inexistente, por lo menos en el país en el que yo vivo, donde tienen más derechos que la gente que es natural del país. Es decir, cuando viene un emigrante africano, tiene más derechos que un español y recibe muchas más ayudas que un español que ande pidiendo limosna por la calle. Es decir, esto es así. Aparte de que la raza blanca es la menos racista de todas, las que han existido jamás. Es decir, el negocio de los esclavos ha sido un negocio fundamentalmente de negros, de musulmanes y de judíos, que fueron los que organizaron todo el tráfico de esclavos en Estados Unidos, los judíos, con la colaboración pues de alguna compañía española, catalana y vasca fundamentalmente, ¿no? Pero vamos, esto en cuanto al Caribe, ¿no? Y en cuanto a los españoles, y en cuanto a Estados Unidos, exclusivamente fueron los judíos los que comerciaron con los esclavos e incluso había esclavistas negros, porque el mayor dueño de esclavos, el mayor esclavista de los Estados Unidos, paradójicamente o increíblemente, era un negro. Es decir, que es algo que han practicado entre ellos, pero hasta muy recientemente, con mucha tranquilidad. Pues bueno, pues resulta que en base a eso, a esa intolerancia, no se puede tolerar el racismo, resulta que nos dedicamos a quemar calles, a dar palizas a los blancos, a dar, yo qué sé, a destrozar ciudades como están destrozando, ¿no? Es decir, y a destrozar economías, ¿no? Y si todo esto está financiado por el capital judío, si estas organizaciones están financiadas por George Soros, entonces ¿a quién sirven? ¿Le importa mucho a Soros la vida de los negros? ¿Sí? ¿Es lo que me estáis contando?
a un tío que se hizo rico robándole los bienes a los judíos en Hungría durante la ocupación nazi, colaborando con los nazis. ¿A ese es al que le preocupa la vida de los negros? Es decir, hay que pararse en seco un minuto y ponerse a pensar. Es decir, no es tan difícil. Entonces yo quería explicaros cómo se lleva a cabo esa me vais a permitir que fume, porque yo soy fumador, estoy aquí en el exterior y yo sé que a mucha gente esto no le gusta, pero a mí sí me gusta. Entonces, apelando a mi libertad individual, al respeto a mi libertad, pues voy a encender un cigarro. Decía que en la actual sociedad de la tolerancia, que no tiene valores ni ideales fijos y como resultado tampoco una clara decisión ni división entre el bien y el mal, existe una técnica que permite cambiar la actitud popular hacia conceptos considerados totalmente inaceptables. Es decir, ¿cómo vamos a modificar el pensamiento de la gente? ¿Cómo vamos a adoctrinar a la gente? Esta técnica se denomina la ventana de Overton. Es una técnica que consiste en una secuencia concreta de acciones con el fin de conseguir el resultado deseado para imponer la ideología y destruir comunidades. Es decir, a ti te van a imponer la ideología que ellos quieran, ¿no? Vamos a pensar en algo que entendamos todos como una brutalidad, ¿no? Es decir, vamos a pensar en la pedofilia, ¿no? Seguramente cuando digo vamos a pensar en la pedofilia, pues decís, coño, qué bruto eres, Coto, ¿no? Esto es una cosa que no se puede dar, ¿no? Es decir, ¿cómo nos van a hacer ver que la pedofilia es algo aceptable, ¿no? Es decir, hombre, si no hay bien y no hay mal, pues todo puede ser aceptable, lógicamente, ¿no? Es decir, si partimos de esa base, todo podría ser aceptable. Pues no, mira, la pedofilia es una cosa absolutamente, es una brutalidad, ¿no? Y nosotros que hemos llegado a un punto de la evolución, o suponíamos que habíamos llegado a un punto de la evolución determinado, donde no podíamos aceptar lo inaceptable, vamos a partir de lo impensable y lo vamos a dejar en algo radical. Esta sería la primera etapa de la ventana de Overton. Salir de lo impensable, pasar de lo impensable a lo radical. Plantear el problema de la pedofilia como algo de radicales, ¿no? Entonces, para legalizar algo así como la pedofilia, lo primero que tendríamos que tener es que cuestionar en este momento la legalización de la pedofilia se encuentra en el nivel más bajo de aceptación, que es la primera etapa de la ventana de Overton, ¿no? Ya que la mayoría de la sociedad, que no toda, lo considera como un fenómeno impensable, un tabú, ¿no? Es decir, bueno, pues ya os advierto de entrada que ya no hay tanta gente que lo considera un tabú. Para cambiar esta percepción que tenemos de la pedofilia, se puede, amparándose en la libertad de expresión, ¿no?, trasladar la cuestión a la esfera científica. Pues para la ciencia no hay temas tabú. Es decir, vamos a poner esto que podría ser considerado pues una aberración, una enfermedad, una barbaridad, en manos de la ciencia, ¿no? Por lo tanto, es posible celebrar, por ejemplo, un simposio sobre antiguas culturas y discutir la historia del tema de estudio, como es la pedofilia, y obtener declaraciones autorizadas sobre la pedofilia, garantizando así la transición de la actitud negativa o intransigente de la sociedad a una actitud más positiva. Simultáneamente a todo esto, hay que crear un grupo radical de pedófilos, es decir, alguien
alguien, aunque solo sea utilizando las redes de internet, no sé qué tal, ¿no? Como se hacen estas cosas, que seguramente será promocionado y citado por numerosos medios de comunicación. Y mandar mensajes subliminales, pues utilizando Hollywood, las películas, las series de televisión, los programas de la telebasura, etcétera, etcétera, etcétera. Como resultado, pues obtendremos que hemos pasado de algo que absolutamente era impensable o inadmisible, algo, bueno, pues con un tinte de radicalidad, pero que hemos pasado a discutir con absoluta normalidad. Es decir, ya no discutiríamos de la pedofilia como decir, no, no, atrás, yo esto no lo admito. No, no, ya entraríamos en el debate, ¿no? La segunda etapa sería el paso de lo radical a lo aceptable. En esta etapa, dice, hay que seguir citando a los científicos, argumentando que uno no puede blindarse a tener conocimientos sobre la pedofilia, ya que si alguna persona se niega a hablar de ello, será considerado un intolerante y un hipócrita. Es decir, si tú te niegas a discutir sobre este tema, pues eres un intolerante, lógicamente, ¿no? Dice, al condenar la intolerancia también es necesario crear un eufemismo para el propio fenómeno, para disociar la esencia de la cuestión de su denominación. Es decir, separar la palabra de su significado. Así la pedofilia se convierte pues, en atracción infantil y posteriormente se podría transformar en amor hacia la infancia, ¿no? Algo que no nos sonara mal, algo que nos fuera, que nos entrara, que pudiéramos digerirlo mejor, ¿no? Paralelamente se puede crear un precedente y de referencia, es decir, se puede crear un precedente histórico, mitológico, contemporáneo, o simplemente inventando uno, porque al final da igual, es decir, a la gente le da lo mismo, es decir, todo lo que le diga se lo va a creer. Sí, pero vamos, en este caso concreto, pues podríamos hablar de los griegos, de los romanos, de los egipcios, de un montón de culturas que han practicado la pedofilia. ¿Sí? ¿Cómo se ha hecho? Pues con anterioridad, pues con muchísimos temas que todos sabéis. Es decir, en la tercera etapa pasaríamos, ya estaríamos en lo aceptable y pasaría de lo aceptable a lo sensato. Es decir, para esta etapa es importante promover ideas tales como el deseo de mantener relaciones sexuales con niños está genéticamente justificado. Es la máxima expresión del amor, o las personas libres tienen el derecho de decidir cómo disfrutan. Los niños no pertenecen a nadie, no pertenecen a sus padres, no pertenecen a nada de ningún gobierno de este mundo. Los niños son libres, bien. Es decir, vamos a partir de una premisa cierta, es decir, los niños no pertenecen a nadie. Pero eso no quiere decir que con los niños puedas hacer lo que a ti te dé la gana, ¿no? Ni que un niño tenga la capacidad con 7 años para decidir lo que es bien y lo que es mal, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues así es como se hacen las cosas, ¿eh? Los adversarios reales de estos conceptos, es decir, la gente que no quiere ser indiferente al problema, se convierte para la opinión pública en enemigos radicales, cuyo papel es representar la imagen de psicópatas enloquecidos. Es decir, cuando tú ya en esta tercera etapa te opones, y entonces pues saldrían esos religiosos con sus rosarios por las calles rezando delante de las televisiones o delante de la Asociación Internacional de la Pedofilia, la Liga de Pedófilos, no sé qué, de las banderas del no sé cuánto, de la bandera... Tienen una bandera ya, por cierto, pero azul, blanca, no sé cómo es, beige, sí, beige, azul, blanca, azul y las estrellas estas de la canción ya la lanzan con el puño de los negros estos en medio. Es decir, todo esto ya está en proceso. Es decir, a alguien le puede parecer que estoy hablando de algo que es una locura, que no va a llegar nunca. No, bueno, estamos ya en fase 2, que lo sepáis. Pero vamos, esto va a llegar de lo queráis o no lo queráis. Es decir, bueno, pues en esta etapa ya expertos y periodistas en este tema demuestran
que durante la historia de la humanidad siempre hubo ocasiones en que las personas, y citarán personalidades históricas, ya os lo digo, citarán grandes filósofos, lo que sea y tal cual, cometieron actos de semejante naturaleza, fueron pedófilos. Y que esto, pues, es algo normal en el ser humano, ¿no? De ahí pasaremos a otra etapa, que ya hemos pasado por lo sensato, llegaremos a lo popular. Pasaremos lo que es la cuarta etapa de la ventana de Overton. Y esto quisiera yo que tratáis de asimilarlo con absoluta sinceridad y que pensáis en cómo vuestros conceptos de las cosas han ido cambiando. Veréis que en gran medida se adapta a esta técnica, es decir, obedece a esta técnica. La cuarta etapa es de lo sensato a lo popular. Los medios de comunicación auténticas mucamas del Deep State, con la ayuda de personas conocidas y el indispensable respaldo de los políticos, ya hablan abiertamente de pedofilia. Es decir, ahora mismo en España, por ejemplo, hay un presentador que es emblema de la izquierda gobernante, que ya ha dicho que primero hace 5 años decía que odiaba a los niños. El otro día le pidió a uno que le dejara al niño porque él se lo iba a cuidar, que a él le encantan. Es decir, hay que ir mandando mensajes subliminales sobre esto. Esto es así. Dice, este fenómeno se empieza a prescindir en mensajes subliminales que aparecen abiertamente en películas. Si alguno ve las películas de Disney, encontrará falos por todos lados. Es decir, hay un documental que es La caída del cabal. El capítulo 5, la quinta parte, está dedicada a la pedofilia y podéis comprobar perfectamente que todo lo que os estoy contando es rigurosamente cierto, pero rigurosamente cierto. La promoción de las referencias a los personajes históricos destacados que practicaban la pedofilia. Para justificar a los partidarios de la legalización del fenómeno, se puede recurrir a la humanización de los criminales mediante la creación de una imagen positiva de ellos, diciendo, por ejemplo, que ellos son las víctimas, ya que la vida y sus duras circunstancias las obligó a practicar la pedofilia, pues en su infancia fueron abusados contra su consentimiento. Es decir, que esta gente son pedófilos porque en su infancia hubo otro pedófilo que abusó de ellos, ¿no? También hay testimonios ya que empiezan a asegurar que esto es así. Es decir, la quinta etapa de lo popular a lo político, pero a lo político, yo diría a lo políticamente correcto. Esta categoría supone ya empezar a preparar la normativa para legalizar el fenómeno. Los grupos de presión se consolidan en el poder y publican encuestas que supuestamente confirman un alto porcentaje de partidarios de la legalización de la pedofilia en la sociedad. En España esto sería el CIS, que es el encargado de hacer, es el órgano del Estado encargado de hacer las encuestas, y en cada país pues sería un órgano o una empresa que corresponda, ¿no?, la que esté designada. En la conciencia pública se establece un nuevo dogma. La prohibición de practicar sexo con menores está prohibida. Ojo, se prohíbe la prohibición. Estamos en un país demócrata y libre. Este es el quid de la cuestión. Es decir, esta es una técnica típica del liberalismo que ha utilizado magistralmente el liberalismo durante décadas y que funciona debido a la tolerancia como pretexto para la proscripción de los tabúes. Es decir, prescriben los tabúes que a nosotros nos interesan. Es decir, si la homosexualidad es una enfermedad, en 1990 era una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud, que está al servicio del Deep State, que por cierto no estoy diciendo que esté ni a favor ni en contra de la homosexualidad, a mí es un tema que cada uno lo resuelva como quiera, es decir, cada uno puede tener las inclinaciones sexuales que le dé la gana, pero es un ejemplo de cómo, si lo piensas, es un ejemplo de cómo desde arriba, desde los medios y de los gobiernos se llegó a la legalización. Incluso se ha llegado a que los lobbies o determinados lobbies
tengan una relevancia, una importancia, una presencia y una financiación que hace años era absolutamente impensable. Como era absolutamente impensable que en una sociedad absolutamente homófoba como fue en la que yo crecí, con un adoctrinamiento absolutamente homófobo, pero homófobo a más no poder, la gente de mi generación acabara aceptando la homosexualidad como el que lava. Es decir, es que nadie se cuestiona hoy en día si ser homosexual está bien o está mal. Es decir, cualquiera lo acepta con absoluta naturalidad. Es decir, así debe ser, yo pienso, ¿no? Es decir, yo pienso que se debe aceptar con absoluta naturalidad. Lo que no se debe hacer, por supuesto que no, es imponerla. Es decir, ni puedes imponer la homofobia ni debes imponer la homosexualidad. No sé si me explico. Es decir, tú no puedes manipular a un niño diciéndole que hay que ser homosexual porque es muy guay, ¿no? El niño elegirá si quiere ser homosexual o si quiere ser bombero. Es decir, eso es un problema del niño. Si tú no le puedes decir a un niño, niño, tú tienes que ser portero de discoteca. ¿Por qué? Porque yo te veo alto y fuertote. Así que yo creo que tú o policía o portero de discoteca, que viene a ser más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, pues no. Es decir, yo puedo ser homosexual, pero porque yo libremente he elegido ser homosexual. O tengo esa apetencia sexual, o tengo ese criterio, tengo esa vaina, o tengo eso como lo queráis llamar cada uno, ¿no? O tengo esa inclinación, o tengo lo que sea. Tengo el derecho de serlo bien. Pero yo lo que no tengo es el derecho de imponerle a nadie una línea de pensamiento, que cada uno piense como que. Porque en eso consiste la libertad. Es decir, no podemos decir, no, estamos en un estado de derecho y la libertad es imprescindible en el desarrollo del ser humano. Sí, y sin embargo te impongo yo mi doctrina, te impongo un pensamiento. ¿Dónde está la libertad? ¿En ser del Madrid o ser del Barça? ¿En ser de, no sé, en que te guste Penélope Cruz o te deje de gustar? No lo sé, yo no lo entiendo, de verdad. Pero bueno, ese ha sido el proceso que yo quería que entendierais de cómo, ¿no? Nos llevan o nos conducen o manipulan nuestro pensamiento y nuestros sentimientos. Y esto cualquiera que con la mano en el corazón quiera analizar cómo ha evolucionado su pensamiento en diferentes temas, ¿no? pues se dará cuenta que efectivamente le han sometido a estos pasos, que es una técnica científica. Y bueno, pues, ¿qué tenemos ante esta situación tan triste, ¿no? Y tan peligrosa en la que nos encontramos? ¿Cómo podemos cambiar el mundo? Que es de lo que se trata, ¿no? Yo me acuerdo en la charla anterior, yo creo que fue en la charla anterior, que os di en la conferencia del año pasado. Sí, yo os hablé de la importancia de cambiar el concepto de la vida en 10 personas y que esas 10 personas se la cambiaran cada una a las 10 siguientes de su generación. Y ahora os digo lo mismo. Yo creo que estamos en la situación propicia, por mala que parezca, ¿no? Porque os la he pintado como es, ¿no? Yo os digo que no es un juicio, no es que yo juzgue a las personas y diga, no, mira, somos borregos, que lo somos. Pero eso es producto no del juicio, es producto de la observación, de observar la realidad y de no renunciar a a no cerrar los ojos ante lo que estoy viendo. Porque lo cómodo, que es lo que hacemos la mayoría, consiste en cerrar los ojos, en ser sordos, ciegos, es decir, en ser los ciegos de la cueva que no quieren ver la realidad, que se niegan a ver la realidad. Entonces yo creo que la única salida, de verdad, y lo digo muy sinceramente, la única salida por mejorar este mundo, porque además ni siquiera sabemos lo que nos viene ahora, yo creo que han aprendido algo muy importante, y es que se pueden limitar las libertades del personal sin ningún tipo de problemas, ¿no? Entonces yo creo que ellos van a seguir apretando la tuerca, ¿no? ¿Por qué voy a dejar de apretarla si lo que me interesa es apretarla?
Pero claro, todo esto les resultaría absolutamente imposible si no fuera porque la gente tiene miedo y es pura indolencia. Es decir, a la gente prefiere hacer el Don Tancredo. El Don Tancredo es una figura que había en el mundo de los toros. En el mundo de los toros ponían un cajón así, en medio de como una especie de podio en medio de la plaza, y ahí subía uno y se tenía que estar quietecito sin moverse mientras los toros pues andaban por el ruedo y le daban una vuelta o les daba por cornear el taburete ese donde habían subido al tal Don Tancredo, y Don Tancredo volaba por los aires y lo remataba el toro mientras bajaba, ¿no? Pero claro, el pobre Don Tancredo, pues el hombre, el miedo le cerraba los ojos, ¿no? Pues eso es muy gráficamente o muy metafóricamente lo que nos sucede. Es decir, estamos cerrando los ojos. Somos una especie de dementes que renuncian a la vida y renuncian, por tanto, estamos renunciando a la felicidad, ¿no? Que preferimos ser obedientes ciegos, ¿no? Como ya os he dicho que nos describieron ya, nos describió un clásico. Y el mensaje de los medios y las versiones oficiales de la televisión son aquello tras lo que nos refugiamos, nos amparamos detrás de lo que diga el vocero de turno que está al servicio de. Es decir, nosotros decimos, bueno, sabemos que está mal, pero decimos, como este me está vendiendo tranquilidad, pues bueno, vamos a engañarnos, vamos a seguir engañándonos a nosotros mismos y vamos a estar tranquilos, que es de lo que se trata, ¿no? O sea, que es esa versión oficial que nos lanzan desde cadenas de televisión, que son fundamentalmente luciferinas. Es decir, que esto que también alguno puede pensar que esto, soy un alucinado. Pues no. Pero no lo soy hasta el punto de que ni siquiera se tapan en sus logos. Es decir, sus logos recogen el 666 y te los ponen ahí delante de las narices, ¿no? Entonces ya tienes que ser ciego para no verlos. Tienes que ser retrasado para no verlo. Es increíble, ¿no? Pero es así. Es decir, todo tiene su simbología. A esta gente les encanta la simbología. Cualquiera que quiera perder el tiempo o ganar el tiempo buscando en la internet la simbología satánica y la simbología que está en todos los logos de las corporaciones, es decir, lo va a ver, pero vamos, más claro que el agua. Ya no estoy inventando nada. Pues os digo que lo que buscamos es refugiarnos en algo que nos permita, ¿no?, mantenernos en esa zona de confort que es la de no pensar, ¿no? Entonces el ser humano pues se convierte en algo pasivo, rutinario, apático, displicente, alienado, es decir, en un desastre, ¿no? El ser humano se convierte pues en lo que nos hemos convertido, ¿no?, en sobrevivientes o supervivientes que viven encarcelados por los barrotes del miedo. Es decir, es el miedo. El miedo es la forma de manejar a la gente. El miedo es el que conduce a la oveja también, es el miedo. El miedo al perro, el miedo al pastor, el miedo al garrotazo, el miedo al lobo. Eso es lo que nos convierte en ovejas, los miedos, ¿no? Y bueno, pues escondido detrás del argumento que nada en su falsa esperanza de que las cosas volverán a ser como antes, ¿no? Hay mucha gente que habla de, bueno, esto de la nueva normalidad, que la gente no lo ve como algo novedoso. Dice, eso de la nueva normalidad, para empezar, encierra un contrasentido, ¿no? Porque si es nuevo no puede ser normal, ¿no? Es decir, esto ya de entrada. Pero bueno, la nueva normalidad, y la gente piensa que esto esto no va a volver a ser igual. No va a volver a ser igual mientras permitamos que no sea igual que antes. Es decir, yo no veo que haya gente que esté dispuesta a enfrentarse bueno, pues a todas estas normas que te imponen, a unas normas de comportamiento, bueno, pues esa distancia de seguridad, porque luego ellos mismos entran en la contradicción, o sea, ellos mismos entran en el disparate.
Es decir, a España ahora mismo, cuando, y en toda Europa, que se han abierto hoy, se abrieron, o ya llegó ayer, ya no recuerdo, creo que hoy, las fronteras, de lo que es Schengen, o la Unión Europea, para que nos entendamos, pues viajan los aviones de Alemania a España petados de gente. Es decir, como exactamente igual que viajaban antes. Los trenes por España se mueven todos con todos los billetes vendidos, porque además la gente está deseando moverse, pero lleva 3 meses sin moverse. Es decir, entonces ahí no hay que guardar distancias de seguridad. Es curioso, ¿verdad? ¿Eh? O sea, la distancia de seguridad es 1,5 metros, pero para ir en viajar, no sé qué. Pero eso sí, cuando estás en la estación, te tienes que mantener a 1,5 metros detrás del que va delante de ti. ¿Eh? O sea, por eso digo que esto es que no tiene ningún sentido. Es decir, es que el aborregamiento ha llegado a tal extremo que la gente es que ni se lo cuestiona. O sea, al tío que está diciéndole, no, espere usted la raya porque han puesto unas líneas en el suelo, en los aeropuertos, en las estaciones de la alta velocidad, de no sé qué tal, que usted tiene que ir a esta distancia del pasajero, hasta que no pase el pasajero que está en el usted no se... Y luego resulta que cuando subes y te acomodas en el tren o en el avión, te están rozando con el otro, con el brazo del otro pasajero que va a tu lado. Es curioso, ¿eh? Es curioso. Es curioso que no se haya tomado ninguna medida de seguridad para controlar a toda esta gente que viaja. Es decir, no se le puede hacer un test, no. Es decir, lo mismo hay interés en que haya otro rebrote, no lo sé. Pero vamos, a mí me parece que una de dos, o esto es una locura, es un cachondeo, o hay unos intereses que no nos han contado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la única solución, ¿no?, que nos queda es la disidencia, ¿no? Pues tal y como se estoy exponiendo el tema, yo creo que la disidencia es la única forma de salir. ¿Y qué es podríamos decir, la disidencia consciente o conciencia y disidencia? Bueno, pues para avanzar hacia la luz, esto que es la conferencia de la luz, la clave es la consciencia, ¿no?, que integra 3 capacidades. La consciencia hacia el interior, la de conocerse uno a sí mismo, es decir, ese ejercicio, ¿no?, ese bucear en nuestro interior, ¿no?, que incluye, bueno, pues lo que podemos entender como nuestro ser auténtico, nuestro auténtico ser, ¿no? Es decir, vamos a sumergirnos en nuestro interior primero. Vamos a ser conscientes de quiénes somos. Vamos a conocernos, vamos a ser conscientes de qué somos y de quiénes somos. Luego hay otra conciencia, que es la que proyectamos hacia el exterior, que es la de que conoce la realidad que nos rodea. Es decir, es la que es consciente de qué es lo que está pasando ahí fuera. Es decir, en todas sus manifestaciones e implicaciones, ¿no? Y bueno, pues una vez que hemos salido y que hemos estado en el interior, lo que tenemos que hacer es interactuar con ese mundo. Por eso os decía antes que hay mucha gente que se considera muy espiritual o que es muy espiritual. Yo no lo voy a poner ni muchísimo menos en duda, ¿no? Es decir, pero que dicen que ellos el mundo exterior es como no sé, como diría yo, como algo, una película que se están echando que no va con ellos, ¿no? Es decir, no ha habido nadie realmente espiritual, pero nadie en la historia, ningún gran personaje con una carga espiritual importante, un desarrollo espiritual importante, que no se haya implicado con lo exterior. Porque, entre otras cosas, y sobre todo para la mayoría de los seres humanos, lo exterior influye en lo interior. Muchas veces lo interior, esa carencia espiritual, esa pobreza espiritual que tenemos la mayoría de los seres humanos, es consecuencia de lo exterior.
es consecuencia del modo de vida, es consecuencia de modas, es consecuencia de culturas, es consecuencia de informaciones, es consecuencia de la manipulación de los mismos, consecuencia de la manipulación de los medios. Es decir, por tanto, lo interior y lo exterior siempre están unidos, forman un solo cuerpo. Por tanto, tenemos que hacer que esa introspección se convierta en acción. Es decir, esa acción, ese acto que vamos a tomar de desobediencia, de disidencia, que es una desobediencia, pues algunos, yo no digo que salgáis a quemar esto, calles como los antifas estos o los otros. No, no, pero hay que tomar la acción. Es decir, puede que te vayan a recriminar a hablar en público. Puede que sea eso lo que tienes que hacer. Puede que a quien tengas que abrir los ojos sea a tu madre. O le tengas que apagar el televisor a tu hijo. Es decir, eso es una forma de disidencia. Es una contestación. Es un detalle de amor por quien te rodea. Ese es el verdadero amor. A veces puede resultar doloroso abrirle los ojos a alguien. Porque a la gente, si hay algo que le ofende, es la verdad. Porque cuando tú a alguien le dices la verdad, le estás ofendiendo, porque le estás llamando tonto. Que no es tu intención, por supuesto que no es tu intención, pero lo estás haciendo. Entonces uno tiene que ser consciente de eso también. Uno tiene que ser consciente que decir la verdad ofende, que decir la verdad escandaliza, que decir la verdad es muy difícil, porque no tienes nada que ganar, salvo la tranquilidad de tu conciencia. Es decir, de que te puedas echar a dormir y puedas dormir plácidamente. Porque yo no sé cómo hay gente que puede dormir. De verdad. Yo no sé cómo hay infinidad de personas que pueden dormir a pierna suelta. De verdad. Porque son tontos conscientes. Saben que son tontos porque quieren. Porque prefieren que lo manejen. Es decir, bueno, vamos a tratar de evitarlo por lo menos. Vamos a construir un mundo mejor. O sea, yo quiero que este mensaje tan apocalíptico y a veces atropellado que os he dirigido hoy acabe con una visión optimista del futuro. Es decir, yo creo que el mundo puede mejorar y que el mundo mejore depende de uno. Es decir, que nuestro mundo inmediato, que la gente que nos rodea sea mejor, va a hacer nuestra vida mejor. Que la sociedad en la que nos movemos no comulgue con ruedas de molino, sea más inteligente, sea más rebelde, sea disidente, que disienta del mensaje oficial, que disienta de los maestros, que se rebele contra las órdenes. Es muy importante. Es decir, que uno piense por sí mismo es importantísimo. Eso es lo que a ellos les molesta. Y eso es lo que no quieren. Por tanto, yo creo que solo hay un paso, que es la disidencia consciente. Y con esto, viendo que me he excedido quizá de mi tiempo, pues, y sin acabar como siempre, nunca acabo, no sé, soy un desastre, pero lo lamento. Si tenéis alguna consulta que me queráis hacer, pues creo que os han puesto un mail donde podéis dirigir las preguntas que yo pacientemente y con agradecimiento hacia vosotros las contestaré sin ningún tipo de problemas. Ha sido un placer, espero que seáis felices o por lo menos espero que lo intentéis, que ya es un paso. Gracias. Muchas gracias, Coto. Nos Gracias a encantó a vosotros. todos tu ponencia. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, como siempre. El placer ha sido mío. Muchas Gracias. gracias a todos. Sí. Pondremos en práctica esta disidencia y que viva Mm. la revolución. Y viva ahí, viva Zapata. Y viva México, cabrones. Venga, Que viva. ándale. Muchas gracias a todos por ahí en el chat.
a todos, mil gracias. Les mandamos nuestras mejores vibras siempre. Nada, no nos despedimos, decimos hasta pronto, hasta luego y a expandir esa luz que ya nos toca compartirla. Tenemos que hacer ese trabajo todos los días. Hemos venido aquí a prepararnos, a, a unirnos para trabajar juntos y es tiempo de empezar. Cuídense mucho. Fue un placer para mí estar con ustedes. Gracias, Coto, nuevamente. Gracias a vosotros. Gracias.